Por favor, busque su Biblia, es el libro de Jeremías. Busque, por favor, el libro de Jeremías, capítulo 32. Jeremías 32. Vamos a meditar por unos minutos ahí en la palabra del Señor. Jeremías 32. Y cuando usted encuentre Jeremías 32, busque el verso 27. Verso 27 de Jeremías 32. Si usted está en casa, busque también ahí Jeremías 32, verso 27. Y cuando lo tenga, se pone de pie y vamos a leer 40 segundos. 40 segundos la palabra del Señor. ¿Está listo? Bien. Dice la Escritura en Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lo leo de nuevo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para Dios. Gracias, Señor, te adoramos. Bendecimos tu palabra, Señor Jesús. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra bendita, Señor, desde ya. Y bendecimos este momento especial con que tú nos vas a ministrar. Que esta palabra bendita pueda bendecir nuestra vida, Señor. Que el Espíritu Santo pueda moverse en nosotros, Dios, de una manera muy especial. Y nos dé, Señor Jesús, el consejo que tú quieres darnos hoy. Que yo pueda recibirlo y que mis hermanos puedan recibirlo también con gozo, Señor, con alegría, con esperanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Imposible? Hay cosas en la vida que le han parecido imposibles. Desde muchos años, para mí muchas cosas eran imposibles, porque uno generalmente mide con lo que podemos ver, vea. Si yo puedo verlo, dice, es posible. Si yo no puedo verlo, entonces no creo que sea tan posible. Será muy difícil. Pero en el transcurso de los días, Dios me ha demostrado que cada una de esas cosas que me parecían imposibles, cuando vengo y puedo meditar en esta palabra que dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y me pongo a pensar, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿De verdad? ¿Habrá algo que a Dios se le dificulte? Ahí hablaba de la caminata esa, que nos dieron ganas de irnos a meter esos tres lugares a caminar, a subir. Pero para mí quizás sea imposible poder hacer eso, escalar un monte, escalar el otro y escalar el otro. Pero ¿habrá algo que de verdad sea imposible para Dios? Que Dios diga, ay, no va a ser difícil, esto quizás está muy grande, no lo puedo lograr. No hay nada imposible para Dios. Para nosotros, el mundo nos pinta muchas cosas de imposible, el enemigo nos pinta muchas cosas de imposible. Y nos dice, no podrá tu hogar salir adelante, no podrás conseguir ese trabajo, no podrás sanar de esa enfermedad, no podrás salir de esta situación. Y cada vez vamos viendo a veces y todo alrededor de nosotros nos confirma que esas cosas son imposibles, pero cuando esas cosas las ponemos en las manos de Dios, a partir de ahí se vuelven posibles. Mira, este pueblo de Israel, a quien está hablando este profeta, estaba en cautiverio. Y muchos de los problemas, ese cautiverio y muchas de las dificultades que habían atravesado por años eran a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía. No habían escuchado la palabra de Dios, a pesar de que conocían la palabra de Dios, pero se habían deleitado más con los dioses paganos que con su Dios maravilloso. Entonces habían acarreado mucha maldición sobre ellos, habían acarreado muchos problemas sobre sus vidas y ahora estaban en cautiverio. Y aún en cautiverio, cuando yo pienso que algunos dicen que cuando una persona está en una cárcel tiene el tiempo necesario para poder meditar, y de hecho muchos de los que ingresan en una cárcel terminan conociendo a Cristo y sirviendo al Señor. Pero como que esta gente, el cautiverio no les ayudaba mucho. Claro, estaban casi viviendo un medio cautiverio prácticamente, porque el cautiverio era porque no podían estar en su tierra.
Pero ellos trabajaban, tenían su casa, hacían muchas cosas y sobre todo eran libres de adorar a sus dioses. Oiga lo que digo, sus dioses. Porque Israel, aun cuanto era el pueblo elegido de Dios, tenía muchos dioses, eran casi como paganos, eran idólatras. Y eso es lo que había causado ese gran problema en ellos, la gran dificultad. Ellos no prosperaban, no veían nunca que podían salir de situaciones difíciles porque eran idólatras. Y Dios está con ellos y le dice Dios, bueno, ustedes están en ese gran problema, están en esa situación, ¿será difícil para mí sacarlos de ahí? No. Pero muchas veces nosotros no salimos de las situaciones difíciles porque no queremos, porque no cedemos esa situación al Señor. No, la queremos resolver nosotros, la queremos arreglar nosotros. Es que yo tengo que encontrar una forma, cuando la única forma de arreglar las cosas es cuando las ponemos en las manos de Dios. Y Él nos va abriendo las puertas y nos va enseñando los caminos para poder llegar a una solución. Sin embargo, en medio de la dificultad, les dice Dios, han pasado tanto tiempo ustedes aquí, y les dice el Señor a ellos, he aquí en el verso 37, que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Mire, Dios, a pesar de tu desobediencia y de mi desobediencia y de tu desobediencia, está siempre pensando en hacernos regresar a buena tierra, a buenos espacios, a buenos momentos, dice. Y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. El deseo de Dios es siempre bendecirnos. Y si no hay nada imposible para Dios, entonces nos podemos preguntar, ¿por qué no tenemos toda la bendición que soñamos? ¿Por qué no tenemos toda la bendición que necesitamos? ¿Por qué es que no llegan a nuestras manos todas esas cosas que yo estoy anhelando y que me hacen tanta falta? ¿Por qué? Y si nos examinamos un poco, yo cada vez que me examino, encuentro mucho parecido al pueblo de Israel, a este pueblo que está cautivo, a ese pueblo que caminó por el desierto, a ese pueblo que entró en Canaán, a ese pueblo que vivió en medio de Canaán y que tuvo muchas victorias y mucha bendición de Dios, pero que siempre fueron idólatras, que siempre apartaron su corazón del Señor para dedicarlo a otros dioses, a otras cosas. Siempre pusieron en primer lugar otras cosas que a Dios. Muchos, yo conversaba anoche con mi hijo y le decía, meditando y viendo las imágenes que circulan en las redes sociales, le decía, qué cosa más impresionante, porque los locales muy amplios están vacíos. Los locales amplios están vacíos. 4, 5, 6, 7 personas en un local donde caben 200 personas. Y le decía a él, qué cosa más triste. Esta situación que vino a dar hace casi 2 años, abrió la puerta y dio la justificación para que la gente diga, no puedo congregarme, no puedo ir a la iglesia, no puedo estar sirviendo al Señor en la iglesia, no puedo hacerme presente en la iglesia. Pero si pensamos, sí podemos ir a los paseos, sí podemos ir a los centros comerciales, sí podemos ir a hacer cualquier clase de negocio, sí podemos visitar a nuestros familiares fuera o dentro de San Salvador, sí podemos hacer muchas cosas. Entonces el temor está enfocado a que en la iglesia me voy a contagiar. Ir a la iglesia va a provocar que me asalten, ir a la iglesia va a provocar en mí un problema, pero ir a otras partes no. Así pensaba Israel. Sin embargo, Dios quiere bendecirnos siempre. Y no cierra la puerta, y benditas redes sociales que Dios ha permitido que existan, porque es una manera de llevar su palabra y su bendición a muchas personas que tienen miedo salir de su casa. Dios utiliza estos medios porque quiere bendecirnos. El deseo de Él es llevar la bendición a nuestra vida, pero ¿por qué muchas veces no recibimos? Yo cuando estaba pequeño le he contado alguna vez. Al final de mes, cuando pagaban, papá y los tíos llamaban a todos los niños de la vecindad, de los familiares, y nos los ponían a hacer una fila, todos nos ponían a hacer una fila.
Y a cada niño, dependiendo de la edad, le daban a unos 25 centavos, a otros 15 centavos, a otros 10 centavos. Al más chiquito le daban 5. Y entonces todos estaban haciendo la fila emocionados para recibir lo suyo. ¿Y sabe qué hacía yo? Me iba a esconder debajo de la cama. No me gustaba ir a hacer fila. Tenía, no sé, aversión a eso. Me sentía quizás avergonzado, no sé qué pasaba, me escondía. ¿Por qué no recibía yo mi mesada, si le queremos llamar así? Porque me iba a esconder, me iba a meter al lado equivocado. No me iba a poner en la fila donde estaban repartiendo la bendición. Me iba a meter allá a un lugar donde la bendición no llegaba. ¿Por qué no recibimos bendición? Porque preferimos otros lugares donde no están repartiendo la bendición, donde la bendición no está siendo entregada, a llegar al lugar, a ponerme en la fila donde están repartiendo las bendiciones de Dios. Pero ¿sabe qué hacía papá? Papá hacía lo mismo que hace Dios conmigo y con nosotros. Entraba a la casa y empezaba a llamarme, Toñito, Toñito, ¿dónde estás? Y yo callado debajo de la cama. ¿Dónde estás? Hasta que me encontraba y me decía, salí, papito lindo. Y me entregaba la bendición que quería darme. Por más que me esconda yo, por más que quiera huir de Dios, por más que quiera poner excusas, Dios quiere bendecirme. ¿Habrá algo que le impida a Dios bendecirme? No. Pero muchas de las cosas que yo haga impedirán que la bendición llegue en el momento quizás que la estoy necesitando. No puedo culpar a Dios porque la bendición no llega. Es que quizás yo no estoy en la fila correcta. Es que quizás yo no me he ido a formar en la fila donde Dios está repartiendo bendición, sino prefiero estar por allá lejos, escondido, viendo de lejos y diciendo, ¿y por qué no llega a mí? Claro, estoy muy lejos. Dios no es el que está lejos, yo soy el que me alejo de Dios. Dios permanece siempre y desea bendecir mi vida y desea bendecir tu vida. ¿En dónde nos encontramos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Por qué es que la bendición no llega? Porque es que a veces pues, empiezo a creer, es imposible. Israel decía, es que de aquí no vamos a salir. De seguro que pensaban, es que nadie nos va a sacar de esta esclavitud. Y de seguro que empezaban a renegar y hasta blasfemar. Pero Dios les dice, ustedes ven la situación difícil que están pasando, ¿será difícil para mí que esa situación se quite, cambie? No, ustedes tienen que cambiar de actitud únicamente. Mire, 3 ejemplos vamos a dar esta mañana para no ser tan canzones, dicen los colombianos. ¿No? Moisés es considerado un gran profeta, quizás el profeta más grande del que podemos leer en las Escrituras, así se considera Moisés. Sin embargo, había un momento en que Moisés, si usted me acompaña al libro de Números, capítulo 11, Moisés está hablando con Dios y Dios está hablando con Moisés. Y le dice Dios a Moisés, están en un punto en que Israel ya está cansado del maná. Dice Israel, este pan liviano ya nos tiene harto, ¿verdad? Este pancito ya nos tiene, pero cansado, ¿verdad? Ya muchos frijoles todos los días y mucha tortilla todos los días, estoy cansado, quiero algo diferente, queremos carne, tenemos tiempo de no comer carne, aquí en el desierto no comemos carne, nada. Entonces le dice Dios a Moisés, dile al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne. Verso 18. Santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Cuántas veces habremos renegado de la bendición que Dios nos entrega? ¿Cuántas veces habremos dicho, pero es que yo deseaba algo más, algo mejor, algo más grande? Es que este no es el trabajo que yo soñaba. Es que esta no es la casa que yo quería. Es que este no es la ropa que yo soñaba. Esto no es lo que yo le pedí a Dios. Y Dios nos bendice cada día. Y nos da mucha bendición. Pero nosotros estamos siempre comparándola con la bendición de otros.
Y Dios le dice, ustedes han pedido, han llorado, han gemido. Y que no dice aquí que han llorado con lamento, triste, suplicante. No, es que se han quejado de Dios. Es que han dicho que Dios no estaba con ellos y que Dios no era el bueno y que ese Dios del que les habían hablado tanto no era el Dios que les habían dicho, porque ellos estaban ya hartos del pan, de salir todas las mañanas a recoger sin tener que sembrar ni cosechar, solamente amasar y cocinar y a comer. ¿Vea? Qué galán que así fuera hoy. ¿Vea? Que yo me levantara todas las mañanas al patio de mi casa y recogiera y nada más, recogiera, llenara y empezáramos a hacer una masita y hacer las tortillitas para comer todos los días. Pero no es así. Sin embargo, este pueblo, ellos no tenían que cultivar tierra, no tenían que hacer nada de lo que hacían en Egipto. Para Faraón y un poquito lo que sobraba para ellos. Pero ellos decían, no, estábamos mejor, ¿para qué salimos de allá? Ya estábamos mejor. Allá podíamos, incluso se atrevían a decir, a comer esas grandes sopas que comíamos, decían. No sé sopas de qué comían, pero eran esclavos. Y ahora Dios les dice, no van a comer un día, ni 2, ni 10, como dicen en los buses, ni 20. Van a comer hasta un mes y hasta que les salga la carne por la nariz y queden hastiados y ya no quieran comer más. Y Moisés, fíjese que le dice a Dios, en el versículo 21, entonces le dice Moisés, aquí viene la fe de Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. 600,000 de a pie, no eran ni muchos, 600,000 de a pie, dice, es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y le dice, y tú me dices, Dios, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Cuánta carne se necesitará para alimentar a 600,000 personas? ¿Cuántos bueyes habrá que matar? Póngale que le va a dar media libra a cada uno. 6 onzas nada más, para que no nos enfermemos. 6 onzas. Le va a dar 6 onzas a cada persona, 600,000. ¿Cuántos animales habrá que matar? Y Moisés está pensando así. Moisés está pensando humanamente. Moisés está pensando en lo que él podría hacer. Moisés está pensando en el ganado que ellos tienen allí en el campamento y entonces le dice a Dios, 600,000 y tú me dices que van a comer durante un mes. Si logro matar todos estos animales que nos acompañan a nosotros, quizá comeremos un día los 600,000, pero ¿qué pasará con los otros 29 días del mes? Estos animales no se podrán reproducir en un día para tener cada día la misma cantidad y poder matarlos y que coman carne hasta que les salga por la nariz y queden hartos de tanta carne. Está pensando Moisés. Y le dice, y tú me dices, les daré comer carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Pensamiento. Señor, lo que tú me estás diciendo es imposible. Imposible. El día que yo compré un carro, fíjese, yo lo compré, pero no lo pagué yo. El día que yo compré un carro, eran los días en que tenía muchos problemas económicos. Y cuando yo hacía mi presupuesto, a mí no me alcanzaba para pagar la cuota de un carro. En aquel tiempo, las cuotas para los carros eran de 400, 500 colones o dólares ya mensuales. ¿De dónde tenía yo 400, 500 dólares libres para poder pagar la cuota de un carro? Además del combustible, el mantenimiento y todo lo demás. No lo tenía. Para mí era imposible. Así que yo era un usuario obligado del servicio de buses colectivos. Pero yo pensaba y miraba los vehículos y decía, imposible, imposible, imposible. ¿Pero habrá algo imposible para Dios? Y Dios me consintió dándome un carro que nunca entendí cómo obtuve los recursos o cómo me dieron el crédito, porque mi salario no alcanzaba para que me dieran un crédito en la venta de carros para que yo pudiera pagar mensualmente el carro. No lo entiendo. Pero Dios hizo algo ahí en el proceso que al fin tuve un carro. Imposible para mí, sí. Imposible para Dios, no. Lo mismo sucedió con esta casa.
Le decíamos al Señor con mi esposa, juntábamos los sueldos de los dos y decíamos, no, no alcanza. Íbamos a ver las casas, ¿cuánto vale la casa? La que nosotros pensábamos que satisfacía la necesidad nuestra con ella, yo y nuestros hijos, y las cosas que teníamos ya compradas. Íbamos a ver las casas, y las casas que eran suficientes para nuestros ingresos eran la mitad de lo que nosotros necesitábamos. Teníamos que tener la mitad de los muebles en el patio trasero. No iban a caber. Y algunos de nosotros dormir en la sala, porque no era suficiente el espacio en los dormitorios tan pequeños que tenían esas casas. Además de que cuando veíamos una casa que era lo suficiente, la cuota era demasiado grande, el precio era demasiado alto. ¿Imposible para nosotros? Sí, y sufrimos por muchos meses diciendo no podemos, no podemos, no podemos. ¿Imposible para Dios? No. Y cuando uno piensa como Moisés, entonces viene casi como que arruga, vamos a decir, el corazón de Dios, porque menospreciamos el poder de Dios y la bendición de Dios. ¿Qué sucedió al final? Dios nos demostró que para Él sí era posible. Porque con los mismos salarios, sin aumentarnos los sueldos a ninguno de los dos, con el mismo salario y con el mismo ingreso, obtuvimos esta casa que es 3 veces más grande de la que nosotros pudiéramos haber comprado en aquel tiempo. Y el Señor fue lindo, que nunca sentimos que dejamos de comer por estar pagando la casa y no ganábamos más. Eso es imposible para mí, sí. Imposible para Dios, no. Imposible para mí, le dice Dios a Moisés. ¿Acaso, Moisés, estás menospreciando quién soy yo? ¿Acaso nosotros a veces menospreciamos a Dios? Este gran problema que tengo enfrente no tiene solución, no hay respuesta. ¿Acaso menospreciamos el poder de Dios? ¿Acaso Dios no puede sanar una enfermedad o resolver un problema económico o resolver un problema familiar o sanar mi corazoncito que ha sido lastimado, quizás roto? ¿No lo puede hacer Dios? No, y que después de esto ya no hay más para mí. Dios es el Dios de milagros. Dios es el Dios todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Él? No hay nada imposible. Pero cuando pensamos como Moisés, retrasamos la bendición de Dios. Ponemos un muro entre la bendición que viene y nosotros. Ponemos una gran distancia entre la bendición que viene y nosotros. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi visión carnal, ¿no? Vino la respuesta para aquel pueblo y dice: ¿acaso se ha cortado la mano? Ahora vas a ver que sí puedo hacerlo. No retemos a Dios, porque si retamos a Dios, la bendición va a ser tan abundante que nos va a apachurrar. Zacarías era un sacerdote, sumo sacerdote, y tenía el problema que su esposa era estéril. Su esposa no podía tener hijos, eran personas mayores. La costumbre era que hacían un sorteo y una vez en la vida prácticamente le tocaba a aquel que era sumo sacerdote entrar al lugar santísimo para ofrecer al Señor el sacrificio. Y a este Zacarías le tocó este año. Le tocó entrar al templo, le tocó ir a ofrecer el sacrificio. Y estaba él quizá pensando en lo triste. Me imagino que era un hombre, en aquel tiempo el no tener hijos era casi como una maldición, ¿verdad? Casi una mujer que no tenía hijos se consideraba que Dios la había maldecido, ¿verdad? Algo malo había pasado y la gente las miraba con desprecio, como decir: esta ha sido olvidada de Dios, ¿verdad? Este hombre Dios no le ha dado descendencia, de seguro, porque ha de ser malo. La gente sufría por eso. Sin embargo, vamos a Lucas, capítulo 1, San Lucas, capítulo 1, verso 13. Y Zacarías está en el templo, orando, preparándose, y le dice un ángel de parte de Dios: Zacarías. Se le aparece un ángel, dice el verso 13: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Mire, la respuesta perfecta estaba siendo enviada por Dios para Zacarías.
Zacarías, te voy a quitar toda aquella vergüenza que has acarreado durante tu vida. Zacarías, voy a terminar ya con todas esas críticas que te hacen las personas porque no tienes hijos. Zacarías, te voy a dar lo que has estado anhelando toda la vida y lo que te va a llenar de gozo. Te voy a dar un hijo. Y cuando Dios hace la promesa a Zacarías, a pesar de que había sido sacerdote por muchos años, a pesar de que la palabra de Dios era parte de su vida, de su ministerio, a pesar de que la promesa de Dios estaba llegando a su vida, entonces dice en el verso 18, Zacarías, y dice Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿En cómo sabré que esto es cierto? ¿Cómo sé que esto es verdad? Le está diciendo al ángel, y no me estás engañando. Además que yo ya soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Ya soy viejo. Y mi mujer también ya es vieja. De seguro que tanto la esposa de Zacarías ya no era una mujer que podía quedar embarazada, y Zacarías pues ya estaba anciano, ya se consideraba que no podía embarazar a la señora. Y Dios llega y le dice, te voy a dar un hijo. ¿Está equivocado ese mensaje? ¿Cómo sé que no me engañas? ¿Cómo puedo saber que no has venido aquí a engañarme? Que esto no es una alucinación la que estoy teniendo. No quiero alegrarme por gusto porque esto es imposible. Por tantos años hemos tratado, de seguro que habían buscado ayuda médica y no había podido ser que ellos tuvieran hijos. Habían orado y no era posible que ellos hubieran podido tener hijos. Ahora, de repente, cuando él está simplemente haciendo una oración más, quizás lamentando su situación, aparece un ángel y le dice, Dios te va a enviar un hijo. Y va a ser un hijo especial. Y no es que solo iba a ser un hijo, es que le describí ahí más adelante, usted puede leerlo después, que va a ser un hijo con características especiales, que va a tener un ministerio especial. Y entonces Zacarías comienza a dudar, como muchos de nosotros a veces dudamos. Pero es que esta enfermedad, si han pasado tantos médicos, si he tomado tantos medicamentos, que alguien venga y me diga, yo oro y te digo que dice el Señor que en el nombre de Jesús esta enfermedad es sanada. Ay, ¿cómo viene esta persona a decirme que con solo que me toque la enfermedad va a ser sanada? Si he visitado a los médicos más famosos, los especialistas, los mejores medicamentos, he consultado a las personas más expertas y nada. ¿Y cómo viene alguien a decirme que ni siquiera sabe nada de medicina, que mi enfermedad va a ser sanada? ¿Cómo viene alguien a decirme que ni siquiera sabe de números, que mi problema económico va a ser resuelto? ¿Cómo viene alguien a decirme a mí que ni siquiera he estudiado psicología ni ninguna de esas materias, a que mi hogar va a ser restaurado? ¿Cómo vienen a decirme? Es un engaño, es un fraude. Y entonces como empezamos a pensar como algunos piensan, lo que quieren es el billete, ¿verdad? Zacarías argumenta de esa manera. Y el ángel le dice, oye Zacarías, yo no soy un mentiroso, yo me llamo Gabriel, soy un ángel de Dios. Estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, como no creíste, vas a quedar mudo, le dice. No podrás hablar hasta en que esta promesa de Dios se cumpla. Y cuando Zacarías sale de aquel lugar, quiso hablar y no pudo hablar. Y ahí comenzó el lenguaje a señas. Zacarías comenzó a hacer muecas y señales para que la gente le entendiera qué es lo que había pasado adentro del templo. Nadie entendía. Qué bueno que no salió muerto, pero salió mudo. Hasta el día que el niño nace, Zacarías puede volver a hablar. No es suficiente con que nosotros estudiemos la Biblia, aunque nosotros seamos fieles, oradores, o que nosotros digamos que confiamos en Dios. Es que para Dios no hay nada imposible. A mí muchas veces me gana la incredulidad y empiezo a decir que hay cosas que ni Dios puede hacer. No, es que esto ni Dios lo puede resolver. Yo he oído gente que dice así, esto ni Dios lo resuelve. Eso es de más, ni Dios resuelve. Miren, esta pandemia ni Dios la quitan. Somos unos quitados y no, cada día va mutando. Pues ¿quién piensa que ya la tienen manejada y ya viene una mutación? Y ya la controlan y viene otra mutación. Esto ni Dios lo quitan. Pero pensaba en estos días, ¿por qué será que no se quita? ¿Por qué será que esto no se quita?
Mucha gente quizás necesitará tener un encuentro con Dios. Y muchas veces para tener un encuentro con Dios necesitamos, fíjese qué triste, sufrir. Necesitamos llorar. Necesitamos que llegue la crisis, porque de otra manera no entendemos que necesitamos la ayuda de un Dios. Nos sentimos Dios en nosotros mismos, creyendo que podemos resolver todo. ¿Pero habrá algo imposible para Dios? No, Dios siempre tiene una respuesta. ¿Dejó de darle la respuesta a Dios a Zacarías? No, le envió al niño. Se lo envió. Pero pasó todos los meses del embarazo de la señora mudo, con la vergüenza de que no podía hablar por incrédulo. Y creo que Zacarías tuvo 9 meses para meditar bien entre creerle a Dios o creer lo que él pensaba. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, miren, los apóstoles de Jesucristo anduvieron 3 años con él, más o menos, promedio ahí. Lo acompañaron, vamos a Lucas 24, si quiere, vaya a Lucas 24. Capítulo 24 de Lucas. En el verso 13. Capítulo 24. Déjenme ver, no lo quieren ver. Capítulo 24, verso 11. Las mujeres van a la tumba donde habían enterrado a Jesús y no lo encuentran. Y unos evangelios dicen que se encontraron con unos ángeles y dicen, ¿por qué buscan al que vive en medio de los muertos? Ya no está aquí, ya revivió, resucitó. Las mujeres corren a donde están los apóstoles a darle la buena noticia. Y dice que es una de las cosas que en las escrituras están a favor de las mujeres. Las mujeres normalmente se quejan de las escrituras muchas veces porque dicen que las escrituras son un poco machistas, ¿verdad? A ellas las relegan y les quitan importancia en cuanto a la cultura esta del Oriente. Y en el Oriente así es, ¿verdad? Las mujeres no tienen la misma característica que los hombres en la sociedad. Entonces van estas mujeres corriendo, encuentran la tumba vacía, corren y dicen, hermanos, amigos, Jesús no está en la tumba, ha resucitado. Y entonces los que estaban ahí, dice en el versículo 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿A quién le estaban hablando? A aquellos que habían estado cerca de Jesús. Pero les parecía locura. ¿Cuántas veces nosotros tenemos muchos años de estar en los caminos del Señor y a veces cuando alguien nos cuenta un testimonio o nos dice, mire, Dios va a obrar, uno piensa, sí, cómo no, voy a orar con usted, oye. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Dios responde. Y entonces aquella persona que nos compartió se nos acerca y dice, gracias porque Dios escuchó sus oraciones. ¿Cuáles? Si muchas veces ni han orado, ni hemos orado por eso. Entonces muchas veces estamos tan cerca de Dios, sin embargo la incredulidad se apodera de nosotros. Estos hombres pensaban que la resurrección de Jesús era imposible. A pesar de que Jesús les había dicho que iba a resucitar, a ellos les parecía imposible, una locura. Lo habían visto morir crucificado. Habían visto cómo lo bajaron muerto de la cruz sin signos vitales. Habían visto cómo lo envolvieron en la sábana y lo metieron en la cueva. Habían visto cómo pusieron la piedra para tapar la entrada. Que ahora alguien viniera y dijera a los 2 días, Jesús resucitó, no está ahí. A ellos les parecía una locura. Y si venía de las mujeres, estas mujeres se enloquecieron, pobrecitas. Les dolió tanto el corazón que se enloquecieron. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Será que Dios no puede resucitar tu casa? ¿Será que Dios no puede resucitar tu familia? ¿Será que Dios no puede resucitar tu salud? ¿Será que Dios no puede resucitar ese problema económico que tú tienes y volverlo prosperidad? ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Para mí, dice el Señor, no hay nada imposible. ¿Habrá algo que sea difícil que yo no pueda hacer? ¿Habrá algo? Si ustedes creen que no pueden salir de esta situación difícil, pruébenme, le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando tenían la crisis comercial más grande que habían enfrentado. Pruébenme pues, pruébenme, pónganme a prueba y verán que de verdad mis palabras son ciertas y la bendición de ustedes va a caer y va a ser tan abundante que hasta les va a sobrar. ¿Habrá algo imposible para Dios?
¿Será que Dios no puede arreglar tu vida o mi vida? ¿Será que Dios no puede arreglar tu hogar o mi hogar? ¿Será que Dios no puede abrirte la puerta en ese trabajo? ¿Será que Dios no puede responder en ese trabajo como tú estás anhelando que lo haga? ¿Será que Dios no puede sanar esa enfermedad que el médico dijo que no se podía? Y que era una enfermedad terminal. Dios puede hacerlo. Y yo solamente tengo que creerlo. Dice un cantante, lo oí uno de estos días: mi trabajo es creer. Y el trabajo de Dios es hacer. Yo solamente tengo que creer. Tan simple como eso. Esperar que Dios está en control de lo que está pasando. Situación difícil. ¿Cuántos años de cautiverio y maltrato? Sí. ¿Será imposible para Dios sacarlo de ahí? Lo sacó. 12 años con una terrible enfermedad y un simple segundo donde pudo tocar el manto. ¿Habrá algo imposible para Dios? La sanó. Muchos años, toda la vida, tirado frente a la fuente donde otros podían llegar cuando las aguas dicen que se movían y él estaba ahí. Y en un instante Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Sí. Entonces levántate, y se levantó. No hay nada imposible para Dios. Si hay situaciones difíciles, claro que hay situaciones difíciles. Si hay momentos duros, claro que hay momentos duros. Situaciones que nos parece que ya no las podemos soportar, claro que llegarán esas situaciones, pero ¿será imposible para Dios resolverlas? ¿Será imposible para Dios suplir la necesidad? ¿Será imposible para Dios sanar la enfermedad? No lo es. No lo es. ¿Y qué es lo que toca a nosotros? Es creer. A estos hombres supuestamente no debieron haber dudado nunca. Moisés jamás tuvo que haber tenido duda. Zacarías jamás tuvo que haber tenido dudas. Y los apóstoles y aquellos hombres y mujeres que andaban cerca de él nunca debieron dudar. Sin embargo, dudaron. ¿Y qué nos queda a nosotros? Confiar en que el Dios maravilloso que tenemos es verdadero y que esta palabra es verdad. A mí me pregunta: ¿usted cree que la Biblia es la verdad? Sí. ¿De verdad creemos que la Biblia es la verdad? Y que todo lo que dice aquí es posible que suceda. Pues llegamos a creer en algún momento que las historias que están aquí son historias nada más bonitas para entusiasmar a las personas, para poder aumentar la fe en las personas, pero al fin historias. No hay nada imposible para Dios, y no importa la situación que estemos pasando, para Dios no es imposible resolverla. Y eso es lo que me decía el Señor esta semana. ¿Cree que es imposible? Estamos teniendo un problema bien serio en la cuestión laboral, tecnológicamente hablando. Un problema bien serio. Ha generado crisis, pero tremendas, y en las que he tenido a veces que salir hasta las 12 de la noche tratando de ver cómo hacemos para resolver. Y hoy que estamos quizás más limitados en cuanto a que los procesos puedan funcionar normalmente, yo le decía al Señor: Señor, yo quiero tener un fin de semana bueno. No quiero tener que estar recibiendo llamadas que me digan que la cosa está fallando y que no encuentran qué hacer y que la situación no funciona. Señor, toma control. Y ayer no fui a trabajar y nada pasó. Y ahora el enemigo quiso quitarme la fe y me llamaron a las 6 de la mañana y me dijeron: mire, la cosa está fallando. Ay, Señor, le digo, por favor. 5 minutos después me vuelven a llamar: ya se resolvió. Dios sabe de tecnología, es experto en informática. Dios sabrá cómo ajustar una computadora o un software. Yo pudiera pensar que no, porque en la época en que Dios nació no habían esas cosas. Pero Dios lo hace. Dios controla. Él formó todas las cosas que existen. Y todo lo que el hombre hoy utiliza lo hizo Dios. Y el hombre solo lo toma para su beneficio, porque Dios lo ha dejado ahí para el beneficio del hombre. ¿Imposible? Sí. Técnicamente los ingenieros que están allá en Europa dicen: no entendemos, no sabemos, ahí le vamos a dar la respuesta, y pasan semanas y no dan una respuesta. ¿Imposible para Dios? No, lo hace. Sin tener que dar explicaciones, lo hace y lo está haciendo. Hay que creer que para Dios no hay nada imposible.
y todas las cosas vendrán para nuestro beneficio. Dios es el Dios de los imposibles. He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. Solo pensemos en eso cuando venga la situación difícil, la enfermedad, el problema, la crisis. La voz de Dios resuena en nuestra mente y diga, ¿habrá algo imposible para mí? Padre, yo te doy gracias por lo que tú haces. Te doy la gloria y la honra por lo que tú haces que yo no puedo hacer. Por lo que tú alcanzas que yo no puedo alcanzar, Señor. Por todas aquellas cosas, Señor Jesús, que se escapan de mis manos, pero que tú las recuperas. Te doy gracias, Señor Jesús, por aquellos procesos en mi vida que creo que no soportaré, pero que tú me das la fuerza para soportarlos. Te doy gracias, Señor, por esos momentos difíciles que llegan a mi vida y que tú los vuelves momentos buenos y que puedo disfrutarlos. Gracias por la respuesta, porque sé que para ti no hay nada imposible. Gracias por resolver ese problema económico. Gracias por resolver ese problema espiritual. Gracias por resolver, Señor, ese problema de salud, Padre eterno. Gracias por resolver toda clase de problemas en cada una de las familias de tus hijos, Padre. Porque para ti no hay nada imposible, no hay nada difícil. Y tu propósito es bendecirnos. Ayúdanos a valorar toda la bendición que llega a nuestra vida. Ayúdanos a valorar todo lo que tú haces para bendecir nuestra vida, Señor. Ayúdanos a estar felices con lo que tenemos y a darte la gloria y la honra por todo lo que tú haces. Gracias, Señor. Que tu gloria y que tu poder se muevan siempre sobre nosotros. Y llénanos la mente de esa palabra, Señor. ¿Habrá algo imposible para ti? No lo hay. El enemigo vendrá y tratará de meter duda en nuestra mente, pero tu palabra resonará. Soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Gracias por la respuesta, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, te adoro y te bendigo, Señor. Gracias, Jesús.